Bueno, vamos ahora a la profesionalización de las buenas prácticas agropecuarias. Esto está a cargo de FADIA, la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica. Quien va a disertar es el ingeniero agrónomo Diego Fernández. Tiene un máster en Economía Agraria, coordinador de la Comisión de Mantenimiento y Conservación del Recurso Suelo y Ordenamiento Territorial de FADIA. Tiene una experiencia con 25 años en riego, en la Ley de Ordenamiento y también del uso del suelo en Mendoza, Planificación y Ordenamiento Territorial de Mendoza, y es director nacional de información. Bueno, buenas tardes. Un gusto poder estar acá en La Carlota. Daniel me enchufó la presentación esta noche y me dice, mirá, la verdad que nosotros hacemos toda esta cuestión, esta capacitación, todo este trabajo, y de pronto nos interesaría que alguien de FADIA nos plantee estas mismas cosas que venimos discutiendo, pero también con una mirada un poquito más nacional. Así que en realidad lo que hice fue robarle algunas de las filminas que él tenía previstas, pero después vamos a comentar algunas de las experiencias que tenemos y demás. Dentro de... Hay una cosa que quería plantearles, que es esta mañana una conversación que escucho de un señor que había dejado de trabajar con camiones y hacer una serie de actividades como persona que prestaba servicio con camiones, y que de pronto un día se encontró siendo un difusor de buenas prácticas agrícolas, sin haber hecho su paso por la universidad, sino por la cotidiana realidad, digamos. Y vendí unos camiones y bueno, me dediqué a esto. Y hoy soy difusor de este tema. Eso escucho en la mañana, ¿no? Y claro, alguien cuando se transforma en un difusor, que para todos nos resultaría bastante sencillo identificar, pero que de pronto cambió de rubro y vendió un camión a una persona y qué sé yo, uno podría dejarla ahí a la anécdota, y yo quiero después retomarlas al final, pero lo que quiero plantear es que este tema de las buenas prácticas agrícolas es un tema que hoy está en la agenda. Se ha apropiado, bien lo decía el funcionario provincial, que había gente que se había apropiado de eso, y no hay nada mejor para alguien que trabaja promoviendo políticas públicas cuando ve que hay gente de la sociedad que se apropió de esa herramienta. O sea, ninguna persona que hemos pasado por esos espacios nos vamos a sentir tan feliz nunca como cuando alguien ya habla en esos términos, se ha apropiado del vocabulario y se ha apropiado de la herramienta. Porque ahí quiere decir que la política pública está instalada. Y esas son quizás lo mejor que le puede pasar a un funcionario cuando le toca la función pública. Digamos, sobre las BPA hoy se trabajó un montón, así que yo no voy a abundar sobre esto, pero sí que hay una cuestión de conceptos básicos, hay manuales para una diversidad de actividades, las normativas, recién se expusieron algunas de ellas, hay tecnología disponible para encontrar ese equilibrio entre producción y sostenibilidad ambiental, hay organización de actores vinculados a los sistemas productivos, normativas para conservar y mantener la capacidad productiva de los suelos, o sea, investigación hay, yo diría no de sobra, pero sí suficiente como para que la implementación de las buenas prácticas estén sustentadas en cuestiones tecnológicas, en cuestiones científicas. Bueno, las cuestiones conceptuales que desde FAO se vienen planteando, digamos, ¿qué serían estas buenas prácticas? Que busca, digamos, ¿no?, asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, y la obtención de productos alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables para el autoconsumo y el consumidor. Digamos, sobre esto se ha abundado, sobre esto están los manuales, digamos, la bibliografía, también se citó lo de EUREGAP, o
sea, ¿qué está buscando la Global Gap? Esto es bastante más viejo, ya las Global Gap hoy estarían en otras cuestiones. Pero digamos, un resumen de los conceptos básicos son que buscamos sostenibilidad ambiental, aceptación social, viabilidad económica, inocuidad y calidad alimentaria. Esto está en el vocabulario de todos los que hoy hicieron algún tipo de intervención y está en la búsqueda que hoy tiene el Colegio de Ingenieros de Córdoba. Las resoluciones, no voy a abundar demasiado en esto porque son las que acaban de exponer. La cantidad bueno, las iniciativas que hay respecto a esta red de buenas prácticas agrícolas, pero digamos, en concreto, lo que uno puede observar es que hay legislación, hay tecnología, hay experiencias, hay voluntad política para modificar, digamos, situaciones como las actuales, pero uno puede también, estas fotos las había provisto la gente de acá del colegio, ver situaciones concretas que tienen que ver con las cárcavas, la destrucción de caminos, las situaciones que hay. Esto lo proveyeron de acá, pero nosotros hemos estado en el Morro hace muy poquito, ahí en San Luis. Hemos estado, cuando pensamos en suelo, estamos hablando nada más que desde este punto de vista, porque acá se ha concentrado mucho la atención en este tema. Pero cuando nos toca la mirada nacional, en el caso nuestro de Mendoza, y en el caso de Río Negro y Neuquén, la pérdida de suelo no solo está producida por estas situaciones. Bueno, estas son fotos de acá de Córdoba y de ahí exactamente. Ahí. Digamos, estas realidades son extremas y muchas veces son tan extremas, bueno, la repercusión pública que esto tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con que en la agenda la realidad me impone a mí como funcionario, a mí como profesional, a mí como sociedad, me impone, y cuando estas fotos son tan drásticas, a uno lo movilizan, sea del sector agropecuario o no. Bueno, las cuestiones estas, por parte del INTA, el trabajo que viene haciendo, las alarmas, digamos, se van planteando por distintos lugares. ¿Qué se planteaba el colegio en unas jornadas hace poco sobre el tema maní? El colegio de acá de Córdoba. Que había actores irresponsables, digamos, que los gobiernos, los profesionales, la academia, los productores y la sociedad civil tenían distintos grados de responsabilidad y tenían distintos grados de involucramiento en esta búsqueda de mejorar las condiciones de producción. La búsqueda era, digamos, aspirar a tener políticas de Estado, conformación de redes, definición de objetivos y metas, puesta en marcha, la fiscalización de los acuerdos alcanzados. La academia se planteaba la actualización de planes de estudio, la interacción con otros actores para receptar las demandas y incorporarlas en sus planes de estudio, y eso transformarla en que la formación de grado y posgrado esté íntimamente relacionada con esa necesidad que tiene un emergente concreto. Los profesionales, digamos, tienen responsabilidades concretas frente no solo a la firma de un plan predial o una receta fitosanitaria, sino que están ya pensados como sociedad, ya no solamente como en su profesión, sino que como parte de la sociedad tienen una responsabilidad específica. Y la formación de grado y posgrado tiene también que ver con mejorar esas condiciones para poder llevar adelante esta tarea. Y los productores, digamos, organizados en asociaciones, consorcios, consejos regionales, digamos, tienen responsabilidades personales, específicas en los predios, pero tienen responsabilidades sociales en el tema organizativo.
Y acá lo que ponía en énfasis la gente del colegio era que el tema está en informarse, la cuestión del reclamo no era un tema que uno le tiene que tener temor, pero el tema de la participación, siempre para que las políticas públicas tengan consolidación, ya no solo hace falta el tema del reclamo, sino el tema de la participación. Yo a lo que quería ir es que, y hoy me alegro un montón, no solo estar acá en Córdoba, sino estar con esta iniciativa de las buenas prácticas y estas 7 variables sobre las cuales vienen trabajando, o sea, sobre estos 7 ítems que van a trabajar para calificar. A mí me pareció una iniciativa muy, muy interesante porque me planteaba, hay en la mesa una agenda que me impuso, quizás en muchos casos, la propia realidad. En el caso de Mendoza siempre yo digo que es muy buen momento para hacer proyectos de riego y eficiencia de riego cuando hemos tenido 4 años de sequía. Y realmente hay una sensibilidad especial, hay una posibilidad de no decir ya, mirá, si esa cantidad de agua vos la metés en este surco y si la metés en una, digamos, si conservamos esa agua y utilizamos otro sistema de riego, ni siquiera hablemos de goteo ni hablemos de presurizado, sino un mejor riego específico, pero por surco, pero bien medido, podés llegar al 70% de aprovechamiento. Bueno, eso, cuando uno lo decía en otro momento, tenía un valor. 4 años seguidos de sequía y eso empieza a ser una cosa sensible y la gente se pone picante con los temas y empiezan a pedir y empiezan en la academia y empiezan en todos los lugares a haber sensibilidad. Esos son los momentos cuando uno puede hacer precipitar a veces los acuerdos. Lo que yo veía es que cuando uno se plantea buenas prácticas agrícolas, se plantea recetas, se plantea cualquiera de las iniciativas que incorpora a tantos actores como son los actores, o sea, si la legislación existe, le da autoridad de aplicación a un Estado, pero tiene actores donde están los profesionales, están los productores, el propietario de esa explotación y también el que trabaja en esa explotación, ya estamos hablando de por lo menos 4 o 5 actores. Si ellos están organizados y las cosas que ocurren en esos lugares empiezan a provocar problemas de camino y demás, ya involucramos un montón de otros actores. O sea que cuando uno piensa en cualquier normativa, inmediatamente está pensando en que hay una cantidad de actores que están involucrados. Pero hay intereses. Y yo creo que acá no hay que escaparle el culo a la jeringa, por decir, digamos, bien claro. O sea, cuando uno va a discutir una ley de semilla, hay intereses. Cuando uno va a decir un debate sobre ley de agroquímicos y los proveedores de servicios y de insumos tienen intereses específicos. Y nunca, cuando se definen este tipo de proyectos para ponernos plazos de poder ir consiguiendo algún tipo de resultado, hay que esconderlo, porque si no, nos olvidamos de que eso tiene, cada uno de esos actores tiene un interés. Pero hay un interés que es superior. Y cuando la inundación llega, o la sequía llega, ese interés superior emerge con una facilidad tremenda, y ahí es donde uno puede ver que ya esto no es un problema de productores chicos o grandes, ya no es un problema de intendente, gobernador o presidencia, sino que la cuestión geográfica, la cuestión ambiental, la cuestión climática, nos ha pasado por encima a todos. Entonces, ahí es donde uno, cuando arranca con iniciativas específicas, y esta que hoy día se exponía, me parece que fue alumbrada de alguna manera, en buena medida, por ese tipo de episodios. Pero lo que es más importante, que me parecía, voy a ir a una al final, lo que me parecía más importante es que siempre cuando planteemos este tipo de iniciativas, por las experiencias que hemos ido viendo en distintos lugares, me tocó trabajar en la ley de Mendoza, tenemos la primera ley de ordenamiento territorial y uso del suelo, y hemos fracasado con todo éxito en un montón de instituciones que tenía prevista la ley.
¿Y saben por qué? Porque todos se quisieron sacar todos los gustos. Son 56 artículos donde la academia se sacó todos los gustos, donde hubo un sector de la política que quería sacarse todos los gustos y se sacaron todos los gustos. Y entonces, es una cosa imposible de implementar. Yo era director de ordenamiento en ese momento cuando se pudo aprobar la ley, así que hicimos todo lo que se podía para que no sea una cosa tan compleja, pero terminó siendo una cosa compleja. Entonces, la defensa de los suelos productivos alrededor en la zona del oasis no se pudo lograr, porque los intereses de los barrios privados que quieren, digamos, esta búsqueda del poblador urbano que quiere salir unas 10, 15, 20, 30 minutos desde la ciudad para poder estar en un lugar verde, mejor, más tranquilo, y volver a la ciudad, sigue estando ahí en Chipoleti, en San Juan, en un montón de lugares del país, y de pronto eso tiene un valor de mercado que presiona de tal manera que es bastante difícil después discutirle a ese sector. Porque esa superficie, cuando se vende para ese tipo de propósito, está muy lejos de cualquier otra cuestión productiva. Entonces, esas cosas, digo, son los intereses, y eso es fundamental. Lo que les quería plantear es que, si uno se para en que estos son los acuerdos fundacionales, o sea, de aquí para atrás no se hizo nada, lo primero que hace que es invalidar todos los esfuerzos que hasta ese momento venían haciendo distintas personas. Me parece que es muy importante cuando se pone en marcha una nueva iniciativa, y a nosotros en el caso de la FADIA, lo que queríamos hacer era justamente un registro en cada provincia, cómo estábamos con las leyes de ordenamiento territorial o uso del suelo, qué vigencia, qué alcance, qué obligaciones impone a nivel provincial, municipal, qué obligaciones prediales impone, qué responsabilidad profesional, obligación del propietario, qué fiscalización hay, qué incentivos, premios, costas y demás. Esto lo queríamos preguntar a todos los colegios de ingenieros agrónomos del país, que no tienen, digamos, toda la legislación que ustedes tienen en Córdoba, pero en todas las provincias hay algún grado de iniciativa. Y esas iniciativas queríamos hacer un cruce de todas las provincias, de San Luis, La Pampa, de Mendoza, de Entre Ríos, lo de Córdoba y Santa Fe, provincia de Buenos Aires, para ir viendo este tipo de cosas. Obviamente que me sorprende muy positivamente lo que hoy vimos acá. Entonces, lo que yo digo es, este tema de las buenas prácticas agrícolas, pero básicamente la conservación y el mantenimiento del uso de los suelos está en la agenda. En esa agenda hay acuerdos con distribución de responsabilidades. Lo que hoy se presentó acá es exactamente eso. O sea, hay un acuerdo y hay una distribución de responsabilidades. El tema es plantearse actividades con un punto de partida y con un monitoreo permanente de eso. Y saber cómo vamos avanzando. Y saber que eso se instala como política pública. Porque si eso no ocurre, vendrá otra iniciativa fundacional otro día a creer que fue la persona o la gestión que inauguró recién el tema de las BPA o la conservación del suelo, y lo que había atrás se tira por la borda. Entonces, esos puntos de partida, hoy lo mostró el secretario, pero también lo mostró la gente del INVAP, la cantidad de información que hoy hay disponible para hacer monitoreo a escalas sub 20, sub 100, sub 200 metros, la que sea, para comprobar si el plan predial existe, si está, si el verdeo existe, o si esa práctica que uno incorporó en la declaración existe, hay de sobra. Tecnología de sobra. Entonces, lo que sí es la voluntad política de llevarlo adelante, y donde esa voluntad no se agota en los funcionarios. Ahí es donde se complementa la voluntad de la política pública, la voluntad de los profesionales, de los propietarios, y acá vuelvo al tema de nuestra responsabilidad profesional. Más de una vez, a nosotros también la circunstancia nos hace firmar un papel por estar en el circuito, por el cobro, por distintas cosas. Digo, también somos parte de la responsabilidad
cuando firmamos una receta sin hacer la prescripción adecuada, o sea, como lo hace también el médico, che, dame esto, porque si no, no te voy a ver el consultorio, también lo hacemos como profesionales. Creo que la exigencia que hoy tienen ustedes de buenas prácticas, que plantea el tema de la receta fitosanitaria, quizás reflota el tema del impulso que en algún momento tuvo en Córdoba el tema de la receta fitosanitaria, que era el reflejo que nosotros nos veíamos en Córdoba, o sea, desde Mendoza, yo en ese tiempo estaba en Jujuy, me veía en un crecimiento tremendo que después se estancó, y quizás esto hoy le dé un reimpulso. Pero saber dónde está parado el punto de partida y saber hacia dónde estamos yendo, en qué superficie van a tener planes prediales, qué superficie van a lograr cada una de esas prácticas que ustedes pusieron en esos 7 ítems, a mí me parece muy, muy interesante. Pero lo interesante es que todos puedan tener acceso a estos puntos de partida y a una evaluación con un monitoreo consistente y que todo el mundo pueda tener acceso, porque eso es lo que a uno le da la posibilidad de evaluar los resultados. La mejor manera de evaluar los resultados es cuando esto está incorporado en la política pública y en los distintos actores hablan de estos temas. Entonces, quería ir terminando para plantearles una cuestión. Nosotros desde la FADIA vamos a buscar que en todas las provincias estos temas se incorporen, sobre todo el tema de mantenimiento del suelo y el ordenamiento territorial, porque se van absolutamente imbrincados. Cuando busco mejoras en el suelo, si no pienso en el ordenamiento territorial, por predio, por zona, por cuenca y demás, me quedo corto. Siempre necesito como profesional formarme no solamente para el trabajo predial, para ver cuál es el mejor rendimiento y la agricultura de precisión dentro de un predio, sino también pensar en toda la cosa del trabajo en cuenca, el trabajo a nivel de la infraestructura pública y demás. Y a veces no es la misma formación. A veces necesitamos un generalista más que un especialista en ese trigo, en esa soja, en ese maní y demás. Entonces, de vuelta, ¿qué hace falta? Equipos. No es que uno va solo y hace todo, ¿no? Entonces digo, los profesionales podemos trabajar en los predios, podemos trabajar en los equipos, vamos a trabajar en la provincia, vamos a trabajar en el INTA, vamos a trabajar en distintos lugares, o sea que la profesión tiene una responsabilidad muy, muy grande para dar respuesta en este tema de las buenas prácticas para la conservación y el mantenimiento del suelo. Y quería terminar, digamos, cuando les comentaba el tema de la anécdota. Bueno, esto es, primero les paso un chivo. Este tema está tan en agenda que en FADIA lo que hemos incorporado este año es hemos planteado la primera jornada de mantenimiento y conservación del recurso suelo y ordenamiento territorial. Esto es el 7 de septiembre en Villa Mercedes, en San Luis. Están invitados todos. Nos gustaría que incluso desde la provincia nos pudieran acompañar, porque digamos, la experiencia que se está haciendo acá es una experiencia muy importante, no solo para el tema de San Luis, sino para la posibilidad de que esto se instale como una agenda en FADIA para otras provincias. Las problemáticas que se han visto estos años en La Pampa, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, creo que está haciendo que esto vuelva no solo a tomar agenda, sino que con cierta urgencia se plantea, ¿no? Bueno, la anécdota que les decía hoy día, esta persona que vendió un camión y se dedicó a hacer un difusor, de pronto hoy se encontró con la persona a la que le había vendido el camión después de 20 años. Y nunca le vino a reclamar, che, qué malo el camión, qué mal que andaba. O sea, las personas que hacen y que son públicas y que de pronto se plantean hacer una serie de actividades diferentes a las que hacían, pero antes fueron buenas personas, cuando después pueden volver a poner la cara y a hablar de estas cosas, y hay alguien que le dice, sí, pero vos sé que lo tengo todavía el camión, ya no hace lo que hacía antes, pero sí lo tengo, pero con mucho afecto lo vi cómo se saludaban, me dio la muestra de aquellas cosas que quedan para siempre. Si uno hace una promesa
y nos planteamos una cosa concreta, de decir, bueno, vamos a trabajar sobre esto. Los que acuerdan eso, a veces a los que nos ha tocado el tema de la función pública, quedás más expuesto, pero a todos los que acuerdan eso, y en estos casos justamente están los colegios de ingenieros y todo lo demás, y de pronto, 10 años después, uno puede ver cuál ha sido el resultado de esa implementación, porque no todo sale bien. Muchas de las cosas que uno se propone muchas veces no salen bien, pero si uno tiene ámbito de discusión, de debate de esto, y de análisis y de reconsideración para adelante, uno se puede seguir mirando la cara sin andar reprochándose, porque ya tenemos muchas experiencias. Me ha tocado participar de los consorcios de allá por el año 81, era estudiante en ese momento, del año 86 en adelante también, algunas cosas que se plantearon, en la planificación del PEA, en una cantidad increíble de planificaciones, pero de pronto, si uno no se puede volver a encontrar con esas personas para poder evaluar cómo fueron las cosas y qué se podría hacer mejor, uno después vive sensaciones de fracaso, que aquella gente a la que uno invitó para que se meta en esa iniciativa después no se levanta más. Si evalúa y ve la posibilidad de que la cosa funciona y lo que no funciona, cómo se puede cambiar, eso ayuda un montón. Los colegios profesionales tenemos que estar suficientemente amplios para eso, pero todos los actores que nos toca estar en esto, es importante que sepamos que no somos fundacionales, no es que hoy vinimos e inventamos la pólvora, y no es que no servimos para nada, sino que lo que nosotros terminemos lo tiene que seguir otro equipo. Lo mismo nos pasa en los colegios profesionales cuando tenemos autoridades, cambio de autoridades. O sea, nada empieza hoy como para siempre. Ya vino alguien haciendo todo un camino. Entonces, me parece que hoy entra en la agenda fuerte el tema de la conservación y mantenimiento del suelo, nos lo impone la realidad y creo que tenemos muchas herramientas para dar respuesta. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Diego, muy amable.